Gracias, Señor. ¿Quién podría separarnos del amor de Cristo? Nadie y nada, Señor. Qué grande promesa, qué grande misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio un privilegio de estar vivo en el día de hoy. Pues que sea para glorificar su nombre y para exaltar a Él mismo. Que todo el mundo sepa que el Señor es Rey. Glorificamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas tardes todos. Estamos en Santiago 3, capítulo 1. Ya he predicado un mensaje sobre versículo 1 y seguimos estando en versículo 1 y quizás la semana que entra también estaremos en el versículo 1 porque es muy importante. Es parecido a cuando hemos predicado acerca de las cualidades de los pastores, porque es muy importante, es un tema no solamente porque es importante y porque está en la Biblia, porque no está predicado hoy en día en las iglesias. Es uno de esos mensajes que los pastores, si es que lo hacen muy breve, y ellos se pasan, buscan otras cosas. Porque, pues, ¿por qué no? Porque confían en ellos, ¿verdad? Entonces, pero ya sabemos qué es el hombre y sabemos que nosotros no debemos de confiar en los pastores y tampoco este pastor aquí. Nosotros estamos hablando de Santiago 3:1, ¿por qué no lo leemos? Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Recibiremos. Entonces sabemos que está hablando a otros pastores. También lo bonito de eso es que sabemos que se está incluyendo a él mismo Santiago. Él dice, recibiremos. Yo también. O sea, no el hecho de que él era medio hermano de Jesús quiere decir que había una excepción para él. No porque él era el pastor de la iglesia de Jerusalén, el más grande en aquel tiempo, quiere decir que hubo excepción por él. Ni tampoco porque él era asociado con los discípulos y los apóstoles de aquel día. No hay ninguna excepción. Aquí Santiago se incluye a él mismo. Dice, ten cuidado, porque es un camino que te llevarás que puede ser que termina en tristeza si tú no eres fiel con lo que el Señor ha encargado contigo. Y la semana pasada, para repasar un poquito, nada más voy a retroceder un poquito. Quiero conectar, estamos hablando de la lengua. Hoy el mensaje se va a tratar de la lengua, de versículos 1 a 12, y lo poderoso que es la lengua, lo peligroso que es y qué tanto tenemos que cuidar porque nadie puede domar la lengua. Ahora, la lengua está inseparablemente amarrado, conectado con nuestro corazón. Nunca se puede separar porque la Biblia dice, por la abundancia de su corazón habla la boca. Entonces, está conectado. Lo que está adentro va a salir. Lo que tú tienes adentro lo vas a decir. Y es muy importante. Y por eso, tarde o temprano, podemos aprender lo de uno. Podemos ver el fruto, podemos ver lo que sale de la boca de las personas y podemos luego juzgarlos cuando vemos ese tipo de fruto en su vida. Unos versículos claves que habíamos dicho, no para repasar todo, pero quiero cubrir unos versículos que viene haciendo La gente piensa que el corazón es bueno. Creen que él es una persona que tiene el corazón bueno. Yo de la bondad de mi corazón le quiero dar este obsequio, lo que sea. Pero lo que vemos, vamos conmigo a Mateo 15:19. Mateo 15:19.
y luego entraremos en el estudio de hoy después de la visión general. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Calumnia, por ejemplo, Adán y Eva, cuando Adán se calumnió a Dios, diciendo el primer pecado, ¿no? Cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? No dice, pues esta mujer que me diste. O sea, echó la culpa a Dios, básicamente calumniando el nombre de Dios. Pero ¿quién no? Dime, ¿quién no ha tenido ganas de, dice aquí, pensamientos homicidios? ¿Quién no ha tenido ganas de matar a alguien, ¿no? Que te estaba frustrando o te habían hecho cosas malas? Quizás cuando no éramos salvos, ¿no? Pero ustedes entienden lo que estoy diciendo con eso, que nosotros, el corazón no es bueno. Entonces tenemos una gran necesidad de que nuestro corazón sea regenerado. De una vez que realmente hemos recibido la salvación, entramos en la santificación, tratando de santificar nuestra vida para el Señor, para ser más y más conforme a su imagen. Eso es lo que hacemos. Y mientras que lo hacemos más y más, más pronto, más rápido, más visibles serán los señales de que tenemos el fruto del Espíritu, tenemos atributos de Dios, y la gente puede mirar que realmente somos como Jesucristo. De nuevo, leemos nuestro versículo porque había empezado a hablar el razón por qué muchos no deben de hacerse maestros. Y continuaremos en esta línea porque hay mucho que ver en las Escrituras acerca de el razón por qué muchos no deben de ser maestros. Si se acuerdan cuando enseñé sobre las cualidades de los pastores, se acuerdan ustedes que tardé, creo que eran 2 sermones en un pastor debe ser reprensible. 2 predicaciones, 2 horas acerca de una sola palabra. Irreprensible quiere decir mucho. Y no es de que habíamos hablado anteriormente de eso, que por qué las mujeres no deben de ser pastoras. Y yo dije, no es que las mujeres no y todos los hombres sí. No, el hecho es de que 99.9% de las personas no pueden ser pastores debido a lo que se requiere, debido a las cualidades, debido a muchas cosas como vamos a explicar ahora. Y para empezar, vayan a Mateo 23, mientras que voy leyendo nuestra escritura de nuevo. Mateo 23, versículos 15 a 18. Pero Santiago 3:1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Muchos no deben de ser maestros porque producen personas como ellos mismos. Y si tienen un mal corazón, si tienen malos pensamientos, si no cumplen con las cualidades de los pastores, vemos lo que puede suceder. Mateo 23, empezando el versículo 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Eso es definitivamente cierto porque toma un hombre santo que tiene un discípulo y va a crear un discípulo igual que él. Entonces, nosotros, los pastores, cualquier maestro en cualquier industria, nosotros producimos personas que son como nosotros. Porque cuando la persona empieza a aprender todo lo que aprendemos, esas personas también van a aprender los hábitos malos también. Dice, bueno, mi maestro lo hizo, ¿por qué yo no puedo? O sea, él dijo que estaba bien, me imagino que él sabe. Entonces, cuando hay partidas en la vesija, cuando hay goteras en la integridad,
de un pastor, las personas lo van a recoger, las personas lo van a mirar y van a empezar a imitar eso, ¿no? Pablo, que escribió un tercio del Testamento Nuevo, dijo, imítame a mí mientras que yo imito a Cristo. Y necesitamos tener la habilidad de imitar a nuestros pastores, y por eso deben de ser reprensibles. Seguimos, versículo 16. Dice, ay de ustedes, guías ciegas, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, escucha, dicen con sus palabras, enseñando, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Aquí él está hablando de algo adicional que los fariseos habían dado a la gente para seguir, y no es cierto. Lo que están haciendo básicamente, para continuar rápido, los fariseos están dando algo que les va a dar un permiso de romper la ley si ellos quieren. Ellos están buscando un ángulo para decir, no lo hice por X y estoy bien. Pero Jesús ya había dicho en el Sermón del Monte que tu sí sea tu sí y tu no sea tu no. Y eso era todo lo que necesitamos saber. No hay necesidad de agregar palabras a lo que Jesús dice. Versículo 16 dice, guías ciegos. Si ellos no encuentran la verdad, ¿cómo nos los va a enseñar a nosotros? Si ustedes alguna vez han estado en una iglesia donde hay un pastor que se parece ser que está perdido, ¿no? Porque yo he estado en iglesias donde la gente para y dice, ¿de qué habló el pastor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, eso es absolutamente horroroso y indica que el pastor también está perdido. Si el pastor no sabe comunicar la verdad a la gente, entonces él no se lo está obteniendo él mismo. Él no tiene la verdad. Ahora es lo mismo y necesitamos la habilidad de reconocer a los falsos maestros. Vamos a Malaquías 2. Malaquías 2 y versículo 12. Malaquías 2, vamos a cubrir versículos 1 a 12. Casi todo el libro de Malaquías está hablando de los pastores. Entonces, qué chistoso, ¿no? Cuando los pastores lo único que sacan de Malaquías 3 es cuando van a hacer la ofrenda. ¿No? Que Dios te derramará una bendición que no podrías contenerlo. Cuando todo el libro de Malaquías está hablando, son cargos en contra de los pastores de aquel día. Si quieres hablar de un versículo que está muy mal interpretado, eso sería uno de ellos. Aquí el Señor está enojado, está ya al punto de hacer algo aquí. Aquí los fariseos han adoptado estándares del mundo y no han adoptado los estándares de Dios. Eso es lo que necesitamos. Cosas, por ejemplo, santidad. Hoy en día no escuchas esas palabras en ciertas iglesias. Santidad. Reverencia, no lo escuchas. Manteniendo tu palabra. Llamando pecado un pecado. Hoy en día se les llama el pecado un error, una falta de juicio, una equivocación, y no lo llaman lo que es. Y necesitamos llamar las cosas como Dios los ha llamado. Malaquías 2, versículo 1. Y ahora para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escuchan si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. No me acuerdo la última vez que escuché un falso profeta, de esos que les gusta estar profetizando en todos lados. Así dice el Señor,
tienes que darle honra. No lo he escuchado. Pero eso es lo que dice el Señor. Dice el Señor de los ejércitos: enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Ahora va a hablar de Leví, va a hablar de cómo se debe de tratar la iglesia, qué debe de ser nuestra actitud sobre las cosas de Dios en la iglesia y su pacto y su palabra. Dice versículo 5, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. Acuérdate que estamos hablando de la lengua. No se encontraba la iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero de los ejércitos. Aquí unas cosas aquí acerca de esto. Versículo 6 dice, la verdadera instrucción estaba en su boca. Entonces, si existe una verdadera instrucción, ¿qué crees que debe de ser? La palabra de Dios. Y hoy en día la gente trae mensajes de psicólogos, trae chistes, traen cosas ridiculeces, unos bailes, o sea, ya es más baile, más cosas que la palabra de Dios. Y aquí el Señor dice, la verdadera instrucción estaba en su boca. Entonces, si existe una verdadera instrucción, tiene que haber una falsa instrucción. Y la falsa instrucción es el que no conduce a la palabra de Dios, no lleva a la palabra de Dios, donde no están enfocados en la palabra de Dios. La gente necesita escuchar la palabra de Dios porque Dios es el único que sana a la gente. Él es el único que sana las heridas, Él es el único que puede obrar en la vida de las personas. No puedo hacerlo yo, nunca, jamás, nunca sería posible para ningún hombre de ayuda, y por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Dice, apartaba a muchos de la iniquidad. O sea, debido a que él tenía la verdadera instrucción, él apartó muchos de la iniquidad. Eso es lo que salva a la gente, la palabra de Dios. No uno que tiene mucha carisma, que sabe, que tiene el don de las lenguas. La palabra de Dios. Por eso Pablo llega con la gente, él dice con palabras no muy persuasivas, no, porque él quería que fuera el Señor, no él. Eso es, que sea el Señor que trae la gente, que sea el Señor que obra en la gente. Dice, versículo 8, pero ustedes han desviado del camino. Y aquí dice, pero han hecho tropezar a muchos en la ley. Y es lo mismo que encontramos en Santiago 3:2. Los fariseos, la gente que no predica la sana doctrina, que no están predicando realmente la palabra de Dios, ellos están haciendo tropezar a muchos que irán con ellos mismos al infierno. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un mismo Padre?
¿No nos has creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Ahí dice, se ha casado con la hija de un Dios extraño. Nosotros somos la iglesia, esa es la iglesia, las personas. Y el pastor tiene la responsabilidad de llevar a la gente hacia la santidad, no hacer cosas o hacer la iglesia atractiva para que todo el mundo llegue, ¿no? Haciendo todo tipo de cosas para que vamos a hacer rifas y todo lo que te puedes imaginar simplemente por traer a la gente. Nosotros ofrecemos a Cristo, pero Cristo está en la palabra de Dios. Y no vemos ningún lado donde Pablo o ningún otro de los apóstoles o discípulos van a una ciudad y empiezan a predicar así. Porque lo que hemos mirado, lo que hemos visto es hoy en día, debido a que los pastores hacen tanto tipo de cosas para traer a la gente, haz de cuenta, la novia de Dios es como una mujer, y esa iglesia como la mujer, si fuera así, los pastores han pintado los labios de esa mujer, le han dado una minifalda en vez de una falda larga, y le han hecho muy atractivo para que cualquier persona llegue aquí en la iglesia. Ahora tenemos cabras y tenemos ovejas en la iglesia. Y eso es lo que se llama la cizaña que está creciendo ahorita adentro de la iglesia. Y imagínate para un pastor algún día que está enseñando a la gente de esa manera, enfrentar a un Dios en que tú has tratado a la iglesia de Dios así, como una prostituta. No me gustaría ser un pastor de esos en ese día. Versículo 12 dice que el Señor extermine las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos, que lo extermine. O sea que no estoy contento con esa persona, no me agrada, no me gusta, y verás algún día. Versículo 9 dice, el español. Versículo 9 dice, por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Dice despreciables. Estaba yo checando un estudio de Gallup, un nuevo estudio que salió hablando de qué tanto confiaba la gente en ciertas profesiones. Y eso es lo que ellos descubrieron. Eso fue en enero de 2021. Enfermeras, 89% confían en ellos. Policía, 52%. Jueces, 43%. Y pastores, 39%. 39%. Supuestamente no debemos de ser como personas de integridad. No debemos de ser personas que nuestro estándar es de Dios. Impecable, irreprensible. Y aún aquí vemos que la gente, 39%, más personas dicen que no son confiables, no hay que confiar en ellos. Ahora, desde 2002 a 2020, en un periodo de 18 años, hubo una bajada de 40%. Entonces, sucedió algo, no sé qué sea, durante esos 18 años, y la gente ya no confía como antes. Ser pastor, y así tiene que ser si realmente vamos a mirar las cosas, realizar como Dios lo dice, porque Jesús dijo,
te van a odiar por mi nombre, ¿verdad? Entonces llegará el día cuando ya todos los pastores que se van a ponerse en contra de Dios lo van a poner y van a quedar un remanente. Y entonces, y ahora sí serían odiados. Ahora sí vamos a ver quiénes son los pastores verdaderos. A ver cuánto estás dispuesto de aguantar y soportar de esto. Entonces, no van a confiar. Llegamos a un punto y después va a subir de nuevo, ¿no? Quizás a 89 porque ya todos se adaptan a todo el mundo. Todos se han comprometido, todos se han vendido. Y yo más soy aquí para ti. Lo que tú quieres, eso es lo que vamos a decir. Así es, pero la gente ya no confía en los pastores. Y necesitamos saber esto. Hay algo en esto. Ahora, Mateo 10. Vamos a otro. Muchos no deben de ser maestros, porque no están dispuestos a pagar el precio. Mateo 10, empezando en versículo 22. 22 a 25. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Versículo 24, clave. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Entonces, si persiguieron a Jesús, perseguirán a nosotros. Si crucificaron a Jesús, van a crucificar a nosotros. Y si odiaron a Jesús, van a odiar a nosotros. Los pastores debería de ver personas que realmente ellos no les gusta ese mensaje, porque predicamos un mensaje que es todo el mensaje del Señor. No solamente predicamos el cielo, pero predicamos el infierno. No solamente predicamos bendiciones, pero predicamos las maldiciones también. 25. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así es. A los pastores verdaderos se les van a reconocer porque ciertas personas no les gusta su mensaje. Van a decir, no predica el amor. Él no me ama. No hay amor en esta iglesia. Y desafortunadamente hay gente que piensa así, pero nosotros no controlamos lo que ellos se sienten. Yo soy mensajero nada más. Y un mensajero tiene que dar el mensaje del rey. Yo no puedo dar mi mensaje como otros maestros están haciendo. Eso es lo que estamos hablando. Juan 3, versículos 9 y 10. Muchos no deben de ser maestros porque ellos no conocen la Biblia. Muchos no deben de ser maestros porque no conocen la Biblia. Juan 3. Un maestro necesita conocer la palabra, necesita tener respuestas para la gente cuando ellos preguntan. Escucha eso. Juan 3, versículo 9. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas? Entonces, él básicamente le está diciendo, hablando de su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y tristemente, la mayoría de los pastores hoy en día no podrían darte los pasos a llevar a alguien el Evangelio. No podrían decirte cuál es la definición de la palabra propiciación que aparece en Romanos 3. Ellos no saben. Y si ellos no saben cosas tan simples, y si ellos son ciegos en ese punto, ¿qué tan más lejos deberíamos de seguirles? Romanos 2. Muchos no deben de ser maestros porque no practican lo que predican. No practican lo que predican.
Los pastores en aquellos días eran hipócritas y querían decirle a los demás qué es lo que tenía que hacer la gente, pero no estaban dispuestos ellos de hacerlo ellos mismos. Vamos a verlo. Del alto estándar de lo que quiere ser un maestro. Romanos 2, versículo 17 a 24. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorias en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Versículo clave, 20. Instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Y eso es uno de los cualidades que tiene un maestro. Somos nosotros instructores de los necios. Y necios en la Biblia no necesariamente es una palabra negativa, simplemente no sabes. O sea, hay que instruir a la gente que no sabe. Maestro de los faltos de madurez. Llevamos gente que está bebiendo de leche hacia la carne, ¿no? Que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Pero escucha el versículo 21 en adelante. Vamos a ver de los fariseos y de algunos pastores hoy en día. Tú, pues, que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Wow, qué cargos tan fuerte a los pastores. Y aún, trata de buscar un mensaje de estos. Creo que si visitas 100 iglesias en Inland Empire o en Riverside, sería muy difícil que encuentres una palabra predicada donde usan esos versículos. Otra cosa, si ustedes van a una iglesia y nunca hablan de Romanos, un maestro que no sabe predicar el libro de Romanos no debe de ser maestro. Es la cola loca que amarra toda la Biblia juntos, Romanos. Y necesitamos ir mucho ahí. Muchos no deben de ser maestros porque ellos no consideran su llamado santo. Vamos a 2 de Timoteo 1. Tenemos nosotros una llamada santo y necesitamos requerir más de los pastores hoy en día. Aquí Pablo va a exhortar a Timoteo en lo que es su llamado y su llamado de Pablo, los altos estándares que Dios tiene para los pastores hoy en día. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 8 a 14. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Versículo 11, clave. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo.
Entonces aquí dice, para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. ¿Y cuál es esa? Para la cual se tiene que sufrir. No veo a muchos pastores sufriendo hoy en día. Llamamiento santo, él dice, santo, santo, santo. El nombre del Señor es santo, santo, santo. Merece toda la reverencia y la honra y gloria. Y aún algunas iglesias hoy en día es como parece ser que compré unos boletos para ver unos cómicos, ¿no? Eso es. Muy fuerte en mucho y muy light en la palabra de Dios. Y nunca llegan a esas cosas. Versículo 12, por lo cual también sufro esas cosas, pero no me avergüenzo. Está sufriendo por Cristo Pablo, ha ido a la cárcel, ha sido apedreado, latigado, años en la cárcel, naufragado, está entregando su vida para Cristo, nunca se casó y sufriendo. Y para algunos pastores, creo que lo discutimos la semana, el mensaje pasado, hoy en día, otro estudio habían dicho, lo mencioné el mensaje pasado, 50% de todos los pastores dicen que si hubiera otro trabajo en otra industria pagando lo mismo, ellos dejarían el ministerio. ¿Y eso qué me dice? ¿Ellos consideran su llamamiento santo? No creo. ¿Ellos están dispuestos de sufrir? No, están listos para saltar del barco porque se está hundiendo. Yo no me quedo ahí. No. Entonces hay una gran falta de considerar el puesto de un pastor un llamamiento santo. Y eso es lo que es. Y muchos maestros no tienen esto. Santo, santo, santo. Porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y dice esto, versículos 13 y 14 a Timoteo. Dice, aquí acuérdate en 2 de Timoteo, eso es el último libro que escribe Pablo, y Pablo está en la cárcel, está al punto de morir, y él dice, retén la norma de las sanas palabras o la sana doctrina que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Aquí dice, retén, sana doctrina, guarda el tesoro que te ha sido encomendado. Ese llamamiento santo. Y hoy en día, cuando yo conozco y llego a otros pastores, no siento que ellos consideran su llamamiento santo. Hoy en día tenemos pastores que quieren agregar a sus títulos coach. Coach, soy un coach. Wow. Vamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Versículos 1 a 3. Protegemos la palabra de Dios, la sana doctrina, y no predicamos ninguna otra cosa. 1 de Pedro 5, 1 a 3. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Si alguna vez tú has ido a una iglesia, o si ahorita tú vas a una iglesia que tú dices, yo jamás me gustaría imitar a mi pastor, yo diría que estás en la iglesia equivocada.
estás en la iglesia equivocada. Y ahora, sabemos que hay diferencias entre cada quien, pero digo de la manera de qué tan santo, qué hombre de Dios sea, y no es para jactar, sino Pablo mismo lo dice, otros discípulos le dicen, deberíamos de imitar a nuestros maestros cuando están siguiendo a Dios, como Pablo dice, imítame mientras que yo imito a Cristo. Pero ya cuando se deja de imitar a Cristo, ya no hay que imitar a ellos. Tú sabes lo que me refiero a eso. Entonces no lo hacemos porque tenemos que hacerlo, lo hacemos porque queremos hacerlo, o sea, no bajo compulsión, voluntariamente. No lo hacemos porque queremos ser ricos, lo hacemos porque somos apasionados de lo que predicamos. Y no lo hacemos para ser el jefe, pero porque es un privilegio de llevar el Evangelio a la gente y podemos ser un ejemplo, podemos mostrar a la gente porque amamos a la gente, queremos ver que ellos también lleven una vida de santidad. Quizás vemos niños en la congregación que algún día serán pastores y nosotros necesitamos ser ese ejemplo para las personas para que la próxima generación pueda cargar el batón y seguir con el mensaje. Ok. Muchos maestros no deben de ser maestros porque ellos quieren hacer su propia cosa, quieren ser su propia onda, quieren hacer lo de ellos, no quieren hacer lo de Dios. Y es cierto, tenemos muchos cristianos que no quieren hacer lo que Dios quiere, pero tenemos muchos pastores y muchos maestros que no quieren hacer lo que Dios quiere. Vamos a Levítico 10. Levítico 10 y vamos a ver algo muy bueno aquí. Y acuérdate, mientras que estamos viendo esos, recordamos que Dios es el mismo ayer y ahora para siempre. Dios no es un Dios que Él mienta, Dios no cambia, Dios es igual desde el principio y hasta el fin. Entonces, si Él considera ciertas cosas santo, son santos, punto y final. Entonces, el hecho de que han pasado 3,000 años o X, no quiere decir que hay que hacer las cosas diferente, ¿no? Vamos a ver qué piensa Dios de eso. Levítico capítulo 10, empezamos en versículos 1 a 3. Levítico 10, versículos 1 a 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Entonces, parece ser que aquí Dios mató a 2 directores de alabanza o 2 pastores que no hicieron caso a Dios, que hicieron las cosas como ellos quisieran. No, ahora quiero hacerlo diferente. Ya creo que eso es la manera de hacerlo. Y Dios le dio su opinión a ellos 2. Y creo que el razón, tú sabes, en Romanos 1, la Biblia dice que llega un momento en que Dios entrega a la gente a sus propios deseos, dice Dios básicamente, bueno, haz lo que quieran, ¿no? Vas a ver, algún día, o sea, todo el mundo va a rodearse y vas a ver. Entonces diremos, ¿por qué Dios no actúa así, de esa manera hoy en día? Y es porque parece ser que se ha entregado a la gente, somos entregados. No es de que algún día Dios va a pronunciar juicio sobre nosotros. Dios ya ha pronunciado juicio. Dijo, ya estuvo, ya final, no hay regreso. Ya hemos llegado al punto de
que somos tanta depravación hay en este país que el mente ya no funciona. Cuando la gente dice, siendo hombre, dice, no, yo soy mujer, yo quiero que me digas él. Entonces, a ese punto ya no hay regreso. Ya estuvo. La gente se pasaron un límite y Dios los ha entregado. Entonces, por eso Dios no obra de la misma manera. Pero vemos, si Dios piensa de esa manera hace 2500 años o más, Dios piensa de esa manera hoy en día también. Dios piensa igual. Y Él dice, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Entonces, ¿realmente estamos dando honra al Señor en todo lo que hacemos? ¿Realmente Él es honrado? ¿Él recibe la gloria cuando nosotros predicamos, cuando un pastor sube al púlpito? Y eso es una de las pruebas que podemos saber si realmente hay un maestro verdadero en el púlpito, si él dio gloria a Dios, si quien recibió la gloria, si tú escuchas esos tipos de cosas, acuérdate de hacerme like en mis canales y acuérdate sus ofrendas y otra ofrenda para la construcción de los edificios y XXX. Entonces me pongo a decir, ¿realmente quién recibió la gloria? ¿No? ¿Será que Dios ya tiene algunos pastores en la mira? Ya los tiene como un blanco y está preparando su arco y sus flechas para tirarlos en el día de juicio. Dice, y Aarón guardó silencio, versículo 6. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos para que no mueran y para que él no desate de todo su enojo contra toda la congregación. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió de que ellos quieren empezar a lamentarse sus hermanos, porque sus hermanos, sus hijos de Aarón están muertos y quieren romper sus vestiduras, quieren empezar, pero dice, no, tranquilo, no, olvídate de esto. Ellos no son importantes, ellos han hecho un gran error. ¿A poco ahorita te vas a poner a pensar en tus hijos y no en Dios, que no fue honrado? O sea, tú más estás al lado de tus hijos que a Dios, que fue deshonrado. Entonces lo para. Y dice, pero sus hermanos, toda la casa de Israel, se lamentaron por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión. No sea que mueran, porque el aceite de unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. Y terminamos en versículo 10, aquí. Y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Wow, versículos 10 y 11 sería como el golpe fuerte aquí. Él dice, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano. Y ese es uno de los trabajos que los pastores tienen hoy en día, para enseñar a la gente la diferencia de lo que es santo y lo que es profano o inmundo y lo que es limpio. ¿Y cuál es la razón que la gente no sabe diferenciar? Porque versículo 11 dice, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Hoy en día los pastores no enseñan la Biblia como tiene que estar enseñado. Y no lo enseñan porque ellos mismos no lo conocen. Qué raro.
Siempre me puse a pensar, y eso es lo que estamos haciendo en la iglesia, ¿por qué los pastores nunca han dicho hay que enseñarle a la gente a estudiar la Biblia? Porque algún día lo necesitarán si algo me pasa o para que puedan descubrir falsos profetas. Pero no conozco ninguna iglesia que hace esto. Y necesita hacerlo. La gente necesita saber la Biblia y no los está enseñando como aquí dice. Nosotros hemos perdido el significado de la santidad y la santidad no está mencionado jamás en iglesias carnales de hoy. El pecado lo llaman error o un error en juicio. Tienes que perdonar y no ofender. Y debido a eso no han enseñado la Biblia como debe de enseñarse. Hoy voy a parar porque tenemos mucho más para cubrir. Otra vez le vuelvo a repetir, ¿por qué esos asuntos? ¿Por qué cuando en otras iglesias un pastor llega a Santiago capítulo 3, el versículo 1 es rápido y empezamos nada más a hablar de las personas y no hablamos de los pastores? Hace falta hablar y tener una conversación serio acerca de los pastores hoy en día porque es un gran problema. Otros teólogos que están conmigo dicen que el mayor problema número uno hoy en día son los pastores. Los pastores. Quiere decir, yo puedo llegar a ser el problema y la gente necesita saber eso. Necesitan saber que algún día, no hoy, en el futuro puedo llegar a ser un problema porque se me subió mucho o porque cometí adulterio o porque mis estándares ya son muy bajos comparado con lo que Dios quiere. Hay que hacer esa conversación seriamente porque mucha gente se ha perdido el camino, muchos pastores. Pero seguimos la semana que entra en esta enseñanza tan importante para el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias Señor por sabiduría de predicar la palabra de Dios tal como Él quiere que sea predicado, no como yo quiero, no como los expertos dicen, sino como tú quieres, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Punto y final. No hay otra cosa más grande que debe de estar en nuestras mentes más que glorificar a Dios. Señor, ayúdanos a distinguir entre lo que es santo y lo que es profano. Ayúdanos a distinguir entre el falso profeta y el verdadero pastor, Señor. En esos días, cuando escuchamos de tantas payasadas en el púlpito, hace falta saber quién es verdadero y quién no. Señor, danos ese discernimiento por medio de tu palabra que podemos entender y darte gloria. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor. Amén y amén.